Hola, yo soy Ariel Y yo Joaquín. de Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Hoy vamos a ver todo lo que son las flores de interior, que es algo que nos preguntan mucho y que por ahí es bastante complejo porque no cualquier flor puede estar en interior. Sí, es para las personas que por ahí les gusta, o sea, ¿qué nos dan las flores? En general toda la vegetación de las plantas en su mayoría son verdes. Entonces las flores nos aportan color. Afuera hay un montón de diversidad de flores que podemos tener y un montón de colores, pero si queremos meter algunos otros colorcitos adentro y sobre todo plantas que den unas buenas flores, hay que tener ciertas cosas en cuenta. Que bueno, para empezar necesitan tener una muy buena iluminación. Tampoco hay como por ahí gran variedad de flores que podamos poner así como muy vistosas, porque la mayoría de flores que van a ir adentro de la casa no son tan vistosas por una cuestión de que en la selva hay muchos polinizadores presentes, entonces las flores no se esfuerzan en ser súper vistosas y súper aromáticas para que vayan hacia ellas porque las encuentran fácil. Claro, en general todas las plantas que tenemos en interior provienen de la selva, por eso las tenemos en interior, porque resisten, o sea, ¿qué es lo que pasa? En la selva, todas estas plantas que le llamamos plantas de interior viven por debajo del cánope de la selva, debajo de todos los árboles, de todas las plantas con hojas grandes, todo, y por eso resisten estar en el interior de nuestras casas, porque toleran el tener poca cantidad de luz. Entonces, como la mayoría viene de la selva, lo otro que pasa en la selva es que, lo que contaba recién Joaquín, que no tienen que esforzarse mucho por hacer flores muy vistosas ni atraer tanto, porque hay tantos insectos en la selva que se polinizan mucho más fácil que el contrario de lo que son los cactus y las suculentas. Los cactus y las suculentas que están en lugares que son bastante más hostiles, donde no hay tanta diversidad de insectos, necesitan como desplegar todo un arte de flor. Hacen toda esa cantidad de pétalos, de colores, de todo, porque necesitan poder llamar la atención de los pocos polinizadores que hay para poder seguir subsistiendo. Entonces esa es como la gran diferencia, la más grande, y por eso mucha gente le gustan que coleccionen cactus, los coleccionan por las flores, porque las casas tienen como unas flores muy vistosas. Pero los cactus no los podemos tener dentro de la casa. Eso sépanlo. Lo que podemos tener es de la familia de las aráceas, que son un montón, no todas tienen flores por ahí tan vistosas. Igual tampoco hay muchas que no son tan fáciles de florecer. Si yo te dijera, bueno, tal filodendro, capaz que hay muchos que no florecen tan fáciles. Una de las aráceas que son muy fáciles de florecer son los anthuriums, que hay algunos como este que tienen unas flores súper vistosas, y hay otros que tienen como flores más sencillitas, como este, que también es un anthurium, otro distinto, pero ven que tiene una florcita como más. Aquel tiene una flor mucho más vistosa. Ven que es la misma forma, tiene como esta cosita que le sale de acá y esta hoja de color, porque en realidad esto es una hoja, no es la flor. Es una hoja de color que lo que hace es señalizarle al polinizador a dónde tiene que venir. Que este es el pendorchito, es la flor. Claro, y acá en realidad hay muchas, pero dentro de esto hay como un montón de florcitas muy chiquititas, que es lo que se poliniza. Todas las aráceas, de toda la familia de las aráceas, tienen este tipo de flor, que va, si ustedes ven la flor de una monstera deliciosa, también es parecida, tiene como esto mismo, pero todo encapsulado por también una modificación de una hoja que se hace de cierta forma para indicarle al polinizador a dónde tiene que ir. Las monsteras tampoco tienen una flor tan vistosa, y no es muy común que una monstera te florezca. No es muy común que una monstera te florezca en interiores. Dentro de las plantas que nos van a florecer en interiores, el anthurium por ahí es el que menos luz va a necesitar para florecer. Es bastante más fácil de florecer que, por ejemplo, otra que podemos tener en interior que va a florecer son los hepatifilium, que los hepatifilium van a necesitar un poco más de luz para florecer. Este es el Anthurium andreanum, y acá tenemos uno gigante que les queremos mostrar. Sí. ¿Dónde está? Este lo van a ver en el muro. Miren lo que es. Miren lo que es la flor, es increíble, lo enorme. Este ya está muy grande, fue como un gran hallazgo encontrar esto en un vivero, porque no suelen venir así de gigantes. Miren lo que son las hojas. Esta, aparte de ser por ahí los que más fáciles van a florecer, también son los que tienen la flor, o inflorescencia en este caso, más vistosa, y por ahí que van a florecer más fáciles sin por ahí tener tan buena luminosidad. Mientras más luz, mejor le va a ir siempre a la planta, ¿no? Sí. Estos se cultivan en muchos lugares del mundo justamente como flor de corte, porque la flor es tan linda y dura bastante una vez que se corta, seca.
Pero ahí tiene otra cuestión, de que la forma en la que la producen, ustedes siempre en viveros lo van a ver con flor. Eso es porque les meten un químico que la induce a la planta a florecer, y por ahí cuando se exceden con el tema del químico terminan atrofiando el sistema reproductor de la planta, empieza a tener como ciertos problemas la planta. Hay de color blanco, tenemos uno violeta, hay algunos tipos de colores del Andrianum, es muy bonito, y les dejamos acá un video arriba si quieren saber cómo cuidarlo y cómo hacer para mantener la flor, chequen el video. Bueno, y antes de que sigamos con el video, si les gusta el video denle like, compartan con sus amigos, suscríbanse, que eso nos sirve un montón a nosotros y nos ayudan un montón con todas estas cosas. Saben cómo funciona el algoritmo, también nos sirven que comenten abajo, todo ese tipo de cuestiones nos sirven, y es la forma en que nos pueden agradecer por todas las cosas toda la data que les tiramos. Vaya, sigamos con el video. Otra de las flores que vamos a poder poner en interior, que son también muy vistosas, son las orquídeas. Sí. Las orquídeas igual van a necesitar una muy buena cantidad de luz. No va a ser como el Anthurium. No todos los tipos de orquídeas pueden estar en interior. Hay otros que son de exterior, pero bueno, en el grupo que puede estar en interior tienen flores muy vistosas, pero bueno, van a necesitar buena iluminación. Y duran mucho. A ver, a diferencia de lo que son las flores de por ahí las crasas, las flores de las crasas algunas duran solamente una noche. Sí. Las flores de los Anthurium, de todas estas plantas tropicales, sí duran más. Las orquídeas hay unas que duran meses. Vos tenés meses la flor abierta. Entonces, por eso también están buenas las flores en el interior. La Phalaenopsis, que es la orquídea Phalaenopsis, es como la más típica cuando piensan en una orquídea. Tiene una floración que dura mucho tiempo. Claro, como 2 meses. Sí, puede llegar a durar 2 meses, sí. Si quieren saber más de orquídeas, tenemos un tour que hicimos por el orquidiario de Mateo, que bueno, es un genio con las orquídeas, así que si quieren saber más info, chequen ese video que está buenísimo. Otra de las flores que son de las más vistosas, que pueden florecer en interior también con buena iluminación, y también son flores que duran mucho tiempo, son las bromelias, que suelen tener unas flores muy increíbles, no todas también, pero estas son plantas que también pueden florecer en interior, van a durar mucho las flores. Sí, duran bastante. Entre lo que es bromelias, bilbergias, lo que tienen estas es que no solamente la flor es muy vistosa, sino que la planta en sí también es muy vistosa. Suele venir con colores muy bonitos, con manchas, con un centro rojo, con siempre la roseta esta siempre es como una forma bastante llamativa, que eso está bueno. Miren esta, porque también aporta colores y texturas diferentes sin la necesidad de tener flores. Miren esa, qué belleza. Es de un rosa intenso. Eso también es, como le decimos, es una hoja modificada que tiene la planta. En realidad las florcitas se abren después. Sí, son más chiquititas. En este caso, que tiene la inflorescencia que es de este rosa súper duro. Sí. Todas las florcitas cuando le salen son lilas, son súper lindas, entonces hace como una combinación y un contraste de colores increíble. Algunas tienen este tipo que les sale por el centro, otras tienen como una vara que no es tan así, no es tan grande como estas, otras tienen varas de colores. Es la verdad que, y tienen un montón de colores diferentes. Hay amarillos, hay naranjas, hay rosas, hay como medio violeta, hay rojo intenso. Realmente hay como muchos colores en este tipo, en las bromelias. Y siempre son muy vistosas las flores, muy lindas. Y son fáciles de cuidar, eso es lo otro. Creo que de todos los tipos de flores para interior, estas son las más fáciles. No te demandan mucho, son como muy fáciles de cuidarlas. Les dejamos también video acá arriba acerca de este tipo de bromelia fasciata, creo que se llama, si no me equivoco. Pueden saber cómo cuidarla allá arribita. Bueno, después otra de las plantas que va a florecer súper bien en interior, y por ahí también es más parecida al Anthurium, que por ahí no va a necesitar como tanta luz para florecer, son medias delicadas. Hay como todo un tema con las begonias.
que suelen ser bastante generadoras de frustraciones porque se nos mueren bastante, pero son otras que van a florecer en interior. Por ahí también la flor no es tan vistosa, pero hay algunos tipos de begonias que florecen mucho. Sí, eso tiene como mucha floración. Así que esta es como una planta re linda aparte, porque también tiene esta particularidad de que tiene hojas muy vistosas. Entonces por ahí, para aportar otros colores en nuestras plantas, por ahí no va a hacer falta también que haya flores, sino que también pueden estar estas plantas como las begonias súper vistosas. Claro, que ya desde la hoja le dan otras texturas. Justo antes de ayer fuimos al vivero y filmé esto de acá. Es un tipo de begonia que tienen como un tipo de flor como medio rosita. No todas tienen esta forma y bastante grande. Y también quería mostrar la cantidad de colores en las que viene. Esta es como una muy buena si les gusta las flores. Después están como las begonias que son más... Estas son todas bajas. Las que se van para arriba, que le suelen decir alita de ángel, porque tienen como la forma de una alita. Esa florece un montón. También florece un montón. Bastante tiempo aparte florece. Sí, bastante tiempo. Tienen colores como rositas, más cremas, más blanquitos, y también son como muy lindas. Después una clásica es el Spathiphyllum, que en algunos lados le dicen cuna de Moisés. Es como toda una cuestión de que en América Central le ponen como mucho nombre católico a las plantas, como espada de San Jorge, manto de Eva. ¿Cómo le dicen? Manto de virgen también. Manto de virgen, no era de manto de Eva. ¿O cómo le dicen? No, también hay manto de Eva. Como todo muy católico, así, medio cringe. Pero, ¿qué decía el Spathiphyllum? Bueno, el Spathiphyllum es como la más común de flor de interiores. También van a ver que tiene como la misma forma de esto. Así como medio de cala. Sí. Por ahí tampoco es tan vistosa. Y lo que sí va a necesitar el Spathiphyllum también es como bastante buena luz para poder florecer. A pesar de que es una planta que se usa como muchísimos en interiores, pero... Por lo menos acá en Argentina se usa mucho. En entradas de edificios la suelen poner. Sí, y por ahí se zarpan porque es una planta que, más allá de que funciona muy bien en interiores y en lugares por ahí con una luz regular, no funciona tan bien con poca luz. O sea, enseguida se ve afectada. Y bueno, como la usan mucho en interiores, suelen ponerla mucho en lugares en donde ya no va. Pero es tanta la producción que hay que muchas veces como que las recambian por temporada. Sí. Acá se produce muchísimo el Spathiphyllum. Creo que es como muchas de las plantas de interior que más se reproducen y que más se comercializan tienen que ver con el hecho de que son plantas que son muy resistentes a los descuidos. Es fáciles de reproducir. Si una planta es fácil de reproducir, resistente a los descuidos y funciona bien con poca luz, comercialmente le conviene a los viveristas grandes reproducir mucho esas plantas, y por eso se utilizan tanto el palo de agua, el Spathiphyllum, la sansevieria, las aglonemas, la difenbachia. Son todas plantas que son como muy resistentes y por eso las vemos tanto en el mercado. Bueno, después otra de las plantas que también va a florecer en interiores son los cenecios. Y el cenecio que tiene las bolitas, que a ese le dicen también un nombre religioso. Rosario le venden. Sí, Rosario de Jesús. Rosario bueno, de que tiene las bolitas, tiene unas flores muy perfumadas. El que alguna vez le floreció sabe de lo que le estamos hablando. Se siente... Nosotros cuando vamos a los viveros y pusieron esa planta florecida... Al toque, apenas entras en los viveros, que suelen ser gigantes, se siente ese olor increíble. Sí, si lo sintieron, pongan abajo. Otro de los cenecios es como este tiene una flor muy divina. No sé si tiene alguna acá. Para mí tiene como un olor medio acanelado. Eso es lo otro, ¿no? También algunas veces buscamos que esas flores por los perfumes. Las otras no tienen perfumes muy fuertes. No, ninguna tiene perfume así. Ninguna. Capaz que alguna begonia puede llegar a tener un perfumito. Pero el cenecio sí tiene... O las orquídeas también hay algunas que sí están reperfumadas. Pero el cenecio es hasta invasivo, o sea, lo sentís mucho. Hay gente a la que no le gusta, a nosotros sí nos gusta mucho, pero si no les gusta también pongan. Porque hay gente que te dice ese olor hediondo que tiene. A mí me gusta mucho. A mí me gusta, es como canela y miel, una cosa así. Muy rico. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y después, estas son las que seguramente, o si tienen las condiciones adecuadas, les van a florecer en interior. Porque después todas las plantas que nosotros tenemos en interior florecen. Pasa que muchas de esas rara vez las vamos a ver florecidas porque necesitan como condiciones muy óptimas para florecer. Y bueno, por ahí en el interior de nuestras casas no le podemos dar las mejores de las condiciones, la humedad del 80% y el sustrato perfecto. Entonces,
Y por ahí no son, o sea, florecen, pero no son como flores tan lindas. Miren esto. Una Pilea peperomioides. Ajá. Miren la flor que tiene. O sea, esto es la flor de la Pilea. Claro, es como que No es nada. a uno No que es le nada. gustan las plantas de repente florece esto y estoy como muerto Sí. de la ternura. Pero bueno, no es nada como media pedorra. Pero bueno, es linda también. Bueno, creo que estamos. Eso fue el tema de flores en interiores. Déjenos si quieren que hagamos un video sobre flores para exteriores, o como una selección de plantas de flores nuestras, cuáles son Sí. las flores que a nosotros nos gustan. Sí, eso lo podemos hacer. Y bueno, estas son las que más o menos les van a florecer en interior. Sobre todo esta bebé florece todo el tiempo, así que es como una re buena planta para incorporar si nos gustan las flores. Y si no, se pueden poner un florerito en la casa. Sí, eso también. O sea, nosotros lo que hacemos muchas veces es que tenemos flores de corte afuera y, pues, traemos a los floreros adentro de las casas las flores de corte. Y cuando no hay flores ponemos flores secas, o sea, Secas, sí. siempre alguna cuestión hay. Sí, si quieren, o sea, más de estas cosas, déjenlo que hacemos. Nos siguen en Instagram como Habitánica y nos vemos la próxima. Bye. Adiós.